Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Josué Rocha. Soy estudiante de prepa en línea CEP. Tengo 25 años y vivo en Campeche. Y hoy les quiero hablar un poco acerca de mi proyecto integrador, en el cual prácticamente llevo 3 semanas ya trabajando. Y es acerca de una investigación eh, sobre una noticia que pasó en mi localidad hace ya unos cuantos meses. Vamos a empezar. Para la explicación del proyecto nos vamos a apoyar de estas diapositivas. El título del proyecto integrador es El motín de marzo en Campeche, una fractura sistemática en el gobierno y la reacción de la sociedad civil. Vamos a empezar. Eh, para empezar, muchos quizá no conozcan en sí los hechos o lo que sucedió en el mes de marzo, entonces me voy a adelantar unas cuantas diapositivas porque creo que es muy importante entender los hechos antes, es decir, el contexto, y evidentemente es algo que no se puede comunicar solo con palabras, porque también existe un contexto cultural y económico de las personas que nacimos y crecimos en el estado de Campeche. Por ejemplo, existe una creencia de cómo la actual gobernadora del estado pues realmente no tiene un conocimiento tan vasto de las vivencias y carencias que existen en el mismo, porque durante décadas, durante mucho tiempo estuvo eh, pues viviendo en la Ciudad de México y en otros estados. Entonces vamos a trabajar primero con los hechos, el más importante siendo pues en sí qué ocurrió, de qué estamos hablando, y eso es que el viernes 15 de marzo se registró un motín en el penal de San Francisco Cobén, que es prácticamente el cerezo más grande que existe en la ciudad de Campeche, probablemente en todo el estado incluso, en el cual resultaron al menos heridos 20 agentes, dependiendo de las fuentes. Algunas fuentes periodísticas incluso apuntan hasta 50 personas heridas, pero si hablamos solamente de agentes policiales, son por lo menos 20. Estos, si bien sabían que iban a hacer un proceso de movilización de y reclusos, pues no tenían la idea de la magnitud de los reclusos o el nivel de peligrosidad de los reclusos que iban a movilizar. Asimismo, no tenían el equipo correspondiente que se necesita en orden para realizar estas tareas, no tenían esa infraestructura. Entonces, esa falta de medidas, esa falta de equipo los llevó a que pues fueran víctimas de un motín, lo que pasó por parte de los reos, de los individuos privados de su libertad. Y pues fueron heridos, fueron golpeados, fueron asaltados. En el caso de las mujeres policías es un episodio muy triste, pero fueron violentadas y acosadas sexualmente. Entonces eso fue lo que llevó a la indignación del pueblo, a la indignación de los ciudadanos y de los policías también. Y ahora sí ya podemos hablar un poco dos pasos atrás, ¿no? El motivo del estudio, el por qué estamos hablando de esto es, bueno, los factores humanos, los derechos humanos. Es importantísimo que tengamos en cuenta que hay prácticamente cuatro aspectos que estudiar de estos. El aspecto desde el punto de vista de los reclusos, de los policías, de los ciudadanos y de las autoridades. Eh, Otras de las causas de las que podemos hablar, pues son económicas, la falta de inversión privada que existe, es decir, cómo las personas son forzadas, por así decirlo. Bueno, forzadas quizás es una palabra muy fuerte, pero una de sus alternativas principales es trabajar en el gobierno, la falta de educación, incluso desde el punto de vista político, el nepotismo y la corrupción es otra causa, en mi opinión, fuerte, debido a que no podemos, o bueno, como un pueblo considero que no es adecuado seleccionar a las personas que tienen la autoridad simplemente por quiénes son nuestros amigos o con quienes estudiamos o incluso haciendo un poco justicia a los tiempos, a la edad oscura en la que las familias con poder, con afluencia, poder político, se casaban entre ellos para mantener ese poder, pues algo así similar pasa hoy en día. Eh,
También existen causas culturales, es decir, los diferentes sesgos que las personas del pueblo de Campeche tienen. Sin embargo, yo creo que estos fueron totalmente, no totalmente, pero sí fueron en su mayoría ocultados o pasaron por alto debido a que fue muy importante. Y no importa tu color de piel, no importa el idioma que hablas, no importa tu religión, tu preferencia sexual, eh, lo que importa realmente es tu integridad, ¿de acuerdo? Y a lo mejor muchas personas no están de acuerdo con la policía, como les explica en la diapositiva, pues en la ideología de izquierda, por ejemplo, existen pues muchos grupos que no están para nada de acuerdo e incluso llegan a odiar o a violentar a los policías. Eh, Sin embargo, aquí lo importante fue la integridad y la vida humana, la vida de las mujeres, la vida de los hombres, que pues injustamente fueron, y si lo decimos de manera coloquial, fueron enviados, y como decían los profesores en nuestra infancia, fueron enviados a la guerra sin armas. Estas serían algunas de las razones también culturales, pero estos mismos motivos culturales nos llevaron a reaccionar también de una mejor forma como pueblo o como sociedad, yo creo. Si hablamos acerca también de la sociedad, pues la reacción que tuvieron fue totalmente de empatía y aunque no fuera simpatizante de la policía, aunque el día de ayer te hayan hecho una multa por tránsito, eh, aún así las personas estaban uniéndose en favor. Continuando con la reacción social, la sociedad civil apoyó a los policías en la huelga, en el paro que decidieron hacer, les llevaban su comida, les llevaban sus desayunos, les llevaban agua, les daban el apoyo moral, por supuesto que las familias también estaban ahí. Se designó como principal responsable del acto y de la precariedad del equipo, de la falta del equipo de protección para agentes de seguridad a Marcela Muñoz Martínez, la directora general de Seguridad Ciudadana, que hasta el día de hoy cumple con ese rol, ese cargo. Y también existieron innumerables quejas e inconformidad por parte de, obviamente, la oposición política. Es algo que no iban a dejar escapar, pero también de las personas, de los locales de Campeche. Con, Creo que es importante también mencionar los desafíos sociales que se presentan. Es decir, recuerden que estamos viendo todo esto y lo que yo quiero hacer es, bueno, punto de vista de las ciencias sociales, o sea, bajo qué métodos podemos estudiarlo, qué metodología se puede hacer, qué podemos aprender de este movimiento. Bueno, pues la huelga llegó a durar 104 días, ya terminó hasta mediados del año y de hecho los resultados son tal como cuando vemos una demanda de una persona contra una empresa privada, pero en este caso es la sociedad civil contra el gobierno, las autoridades. Eh, Tal como cuando vemos eso, ese caso privado, no se no fue explícito el resultado o la conclusión de qué hicieron las autoridades en respuesta para ello, sino que nos mencionaron que hubo cambios en la legislatura, pero no hubo ninguna sustitución de autoridad. Marcela Muñoz sigue trabajando y la gobernadora sigue siendo la gobernadora. Que, bueno, como se puede ver en las imágenes, dentro de las pancartas y los señalamientos y una de las exigencias del pueblo era eso, que querían la renuncia de alguna de estas dos personas, ¿no? Otro desafío, pues, es superar la inercia social, eh, cambio de autoridad, pero eso es muy difícil. El cambio de la cognición total es algo inmenso, es una tarea enorme que en mi opinión pues no es instantáneo, no es algo que pasa como decimos en México de la noche a la mañana, sino que toma mucho tiempo en orden para que sea efectivo. ¿Qué podemos aprender del hecho de estos sucesos? ¿De qué nos podemos llevar como ya sea como individuo o como grupo? Que la solidaridad y la empatía son muy importantes. Incluso si es con alguien con que no simpatizas,
Ojo, porque no es lo mismo simpatía que empatía. Incluso si no simpatizas con los policías, incluso si no simpatizas con las personas LGBTQ+, incluso si no simpatizas con los trabajadores, las personas que hacen sindicatos, con los maestros, con los doctores, si no crees en las vacunas, es muy importante mostrar empatía, porque al fin y al cabo somos individuos, somos humanos y somos habitantes de la Tierra, y creo que nadie querría que su integridad física y mental sea afectada de esa manera. Muchas gracias por ver este video y por leer mi proyecto, por ver mis diapositivas. Yo hasta aquí termino y espero que tenga un excelente resto de su día.